pequeño documento que viene de una universidad de Madrid, que es la parte de la interfaz gráfica, pero pues pueden visualizar cualquier otro documento. De todas maneras, terminando, acuérdenme de mandarlo al grupo, ¿sale? Porfa. Ahorita en un momentito lo mando. Vamos a empezar entonces. Vamos a estar un poquito cargaditos de teoría, como por unos a lo mejor 30, 40 minutitos, les digo, para que se vayan mentalizando. Y aquí está. Ok, bueno. En este caso, vamos a empezar a leer, ¿no? Hasta ahora hemos desarrollado programas que usan la consola para interactuar con el usuario, como lo hemos visto, ¿no? Esa forma de interfaz de usuario es muy simple y nos ha permitido centrarnos en todo aquello que tiene que ver con la programación orientada a objetos con el lenguaje Java, o en nuestro caso con la programación estructurada, que también estuvimos viendo, ¿no? Porque pues hay mucha gente, muchas personas que entran de lleno a lo que es la programación orientada a objetos, pero pues nosotros entramos primero a lo que fue la programación estructurada y ya después entramos a lo que fue la programación orientada a objetos como tal, ¿no? Entonces, sin tener en cuenta que tratar al mismo tiempo con ventanas, botones y otros elementos similares, ¿ok? Como quien dice, ya se nos va a complicar un poquito más la programación ya cuando estemos haciendo interfaces gráficas un poquito más robustas. Las interfaces gráficas de usuario, o GUI, que significa Graphics User Interface, perdón, Graphics User Interface, ¿ok? O interfaces gráficas de usuario, ofrecen al usuario ventanas, cuadros de diálogo, barras de herramientas, botones, listas desplegables y muchos otros elementos con los que ya estamos muy acostumbrados a tratar, ¿ok? ¿A qué nos referimos con que estamos muy acostumbrados a tratar? Que pues prácticamente son elementos tan, vamos a ponerlo así, básicos, que ya hemos utilizado en otras aplicaciones, que muchos de ellos ya los conocemos, ¿ok? Simplemente nada más los vamos prácticamente a empezar a visualizar y ustedes van a ver que son cosas que pues prácticamente ya manejan sin ningún problema, ¿vale? Ahora, las aplicaciones son conducidas por eventos, ¿ok? Cuando nosotros vayamos a hacer alguna parte del código, o sea, no sé si ustedes han visto, cuando por ejemplo le dan clic al botón registrar o le dan clic al botón siguiente, a eso se le conoce como evento, ¿ok? En este caso, cuando nosotros estemos programando interfaces gráficas y querramos que algo haga una determinada acción, a eso le vamos a llamar evento, ¿ok? Y se desarrollan haciendo uso de las clases que para ello nos ofrece la API de Java. Ahora, algo muy importante, chicos. Normalmente cuando nosotros vayamos a desarrollar una interfaz gráfica, es muy raro, no imposible, pero es algo raro que el mismo programador se encargue de lo que es la interfaz gráfica. Repito, no imposible. Normalmente cuando ya hablamos de una interfaz gráfica profesional se ocupa de un diseñador gráfico. Como quien dice, le dicen al diseñador gráfico, oye, tenemos estos elementos, trata de darle una visión padre, ¿ok? Entonces el diseñador gráfico se encarga de dar colores, visión, etcétera, etcétera, y pues nada más le pasan la plantilla al programador pues para que copie y pegue, básicamente. Vuelvo a decir, es lo más común, pero pues sí hay programadores que pueden tener la creatividad para hacer interfaces gráficas de usuario muy bonitas. En mi caso, yo no sé hacer interfaces gráficos de usuario muy bonitas, yo nada más les voy a enseñar las herramientas y las voy a aventar al ruedo, ¿ok? Les voy a poder dar especificaciones como por ejemplo, le puedes cambiar el icono aquí o puedes hacer tal cosa, etcétera, etcétera, pero pues muy especializado va a ser muy raro. Ahora, ¿qué les iba a decir? En las interfaces gráficas, también les había comentado en algún momento, cuando se encargue de todo lo bonito, se le llama frontend, ¿ok? Cuando se encarga de todo el código, se le llama backend, ¿ok? Son los dos tipos, en este caso, de programaciones que tenemos en el entorno, en el mundo de la programación, ¿vale? Van un poquito más orientado a lo que es programación web, porque cuando hablamos de frontend y backend nos vamos a referir directamente a programación web, pero pues en Java también tenemos, en una aplicación de escritorio, también tenemos lo que es frontend y también tenemos lo que es backend, porque pues también
entran bases de datos y varios procesos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de las siguientes semanas. Entonces recuerden, todo lo gráfico se le llama frontend y todo el código por detrás, la funcionalidad le vamos a decir backend, ¿ok? Vamos por acá. La interfaz de usuario es la parte del programa que permite al usuario interactuar con él, ¿vale? La API de Java proporciona una biblioteca de clases. Ya saben que es una clase. La API de Java proporciona una biblioteca de clases para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario. En realidad son dos. Tenemos lo que es AWT y tenemos Swing, ¿ok? La biblioteca proporciona un conjunto de herramientas para la construcción de interfaces gráficas que tienen una apariencia y se comportan de forma semejante en todas las plataformas en las que se ejecuten. A lo mejor llega a cambiar un poquito el color o el bordeado, pero pues básicamente se van a ejecutar muy similar. La estructura básica de la biblioteca gira en torno a componentes y contenedores, ¿ok? Aquí es donde vamos a tener estos dos, supongamos, líderes, que son los componentes y los contenedores. Los contenedores, chicos, básicamente imagínense que van a ser como cajones de ropa y los componentes pues va a ser como la ropa en sí, ¿vale? Como nosotros vamos, ahorita de todas maneras lo vamos a ver en un momento, pero cómo vamos a nosotros poder empezar a hacer interfaces gráficas. Simplemente imaginemos que tenemos una pared, ¿ok? Imagínense una pared de su casa, a eso nosotros le vamos a llamar G-Frame, ¿ok? ¿Por qué le decimos G-Frame? Por Java Frame, ¿ok? La J es de Java. J-Frame o G-Frame, ¿ok? Esa es su pared. Y después nosotros vamos a tener un pequeño lienzo al cual le vamos a llamar panel, ¿ok? Ese pequeño lienzo o ese panel es donde nosotros vamos a poner todos nuestros componentes. Entonces tenemos la pared, que viene siendo toda la parte de atrás, que a esa la llamamos en este caso, perdón, que a esa le llamamos G-Frame, y después vamos a tener el panel en donde vamos a poner todos los componentes principales. Así es como normalmente vamos a trabajar. Para elaborar una interfaz gráfica no es nada complicado, ¿okay? O sea, si ustedes que digan muy tedioso, no es, está sencillo, ¿ok? Poquito a poquito lo van a ir viendo conforme vayamos avanzando, pero sí que ustedes digan, está muy tedioso, pues no. Bueno, mejor retiro lo dicho, es tedioso porque es tardado en algunos aspectos, porque a lo mejor no les llega a quedar el tamaño como es, o cositas así, pero más que nada es trabajoso, simplemente es trabajoso, pero no es difícil. Ahora, cuando veamos interfaces gráficas, hay algo que se llama, editores de diseño, o tiene otra palabrita por ahí que ahorita la vamos a ver. El caso es que son editores, para poder acomodar las cosas. Y ahí es donde nos vamos a separar en dos programadores. Están los programadores, vamos a decirlo así, que no les importa cómo quede su código, que son los que usan Free Design. Y están los programadores que son un poquito más cuidados con su código, que son los que usan un border layout, un grid layout, que los vamos a ver ahorita en un momento, y que esos tipos de códigos esos tipos de diseñadores generan menos código fuente, ¿ok? Pero son un poquito más difíciles de utilizar, ¿vale? Entonces les digo que por eso ahí es donde nos vamos a dividir en dos grandes. Los que van a decir como quede, se me va a hacer mucho más fácil programar, pero mi código fuente va a estar feo básicamente, y se van a separar en los que dicen, no, yo lo quiero que mi código fuente quede bonito, entonces me voy a tardar un poquito más diseñando. Pero bueno, ya en su momento llegaremos. Continúo por acá. Los contenedores contienen componentes, lo que les había comentado, y son componentes a su vez. ¿A qué me refiero con esto? Que un contenedor puede contener un contenedor, ¿ok? Ahí es donde nos vamos a dividir en paneles, subpaneles y varias cositas. De forma que los eventos pueden tratarse tanto en contenedores como en componentes. La API está constituida por clases, interfaces y derivaciones. En este caso, AWT y Swing. ¿Vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o algún comentario que quieran hacer de las interfaces gráficas? ¿O todo bien?
No, con el mismo NetBeans, Jesús. El mismo NetBeans tiene la parte de la interfaz gráfica sin ningún problema. Ah, bueno. Ok, continuamos entonces, chicos. Aquí tenemos unos componentes de AWT. AWT es como que la parte más viejita en cuando hablamos de cuestiones gráficas de Java. ¿Ok? De hecho, Swing es como que la parte intermedia porque también tenemos otra por ahí que se llama Java FX. Si me da tiempo, espero ver un poquito de Java FX, ¿sale? Pero pues básicamente, si se dan cuenta, son elementos que ustedes conocen. Les vuelvo a repetir, a lo mejor se ven anticuados, pero todo eso pues prácticamente es con textura. Si le quieren dar más algo, un toque más futurista o un toque más moderno, vamos a usar esa palabra, ¿ok? Pero pues son elementos que ustedes conocen. En este caso tenemos el frame, que como yo les había dicho era la pared, ¿vale? Es todo lo que nosotros tenemos en la parte de atrás. Tenemos lo que es la label, en este caso la label pues vendría siendo una etiqueta, ¿ok? Que es donde nosotros vamos a escribir texto. Tenemos la parte del text area, donde nosotros vamos a escribir. Tenemos la parte de list, donde nosotros tenemos básicamente un conjunto de elementos ordenados verticalmente. Tenemos el bottom, tenemos el checkbox, que es como que el cuadro de lista, una lista de cotejo. El text field, ¿cuál es la diferencia entre el text area y el text field? Que el text area, si son observadores, es mucho más amplio. Y el text field, pues es simplemente nada más como que para poner uno o dos datos, muy, muy pequeño. Y el canvas, chicos, si se dan cuenta, y están viendo una línea. El canvas es para dibujar, básicamente. ¿Ok? Para dibujar lo que ustedes gusten, figuras geométricas o simulaciones, cosas así. Eso sí lo llegamos a ver nosotros. ¿Ok? Aquí tenemos ya los componentes de Swing, que les digo que son los que son un poquito más actuales, ¿no? Tenemos el toggle bottom. ¿Qué es el toggle bottom? Es un botón que si ustedes aprietan se queda presionado. Si ustedes lo aprietan se despresiona, ¿no? Tenemos los radio bottom. Ok, tenemos los checkbox. Los radio bottom son los botones de opciones, chicos. Así les ha pasado que tienen un pequeño formulario o un pequeño fórmula de registro y tienen opciones para seleccionar y cuando se selecciona una se deselecciona la otra. Esos son los radio bottom. Ok. Tenemos aquí un botón grande, ya por ahí aquí ya tiene prácticamente un icono. Y esta es una barra de slider, así se le llama. Para hacerlo más grande o más chico el botón, para eso nos va a servir. ¿Vale? Poquito a poquito pues le vamos a ir dando funcionalidad a todo eso. En la parte de acá tenemos más elementos, pero en este caso si se dan cuenta ya tienen la palabra J. La palabra J pues viene de la palabra Java, ¿no? Java bottom, Java checkbox, Java combo box, Java list, Java menu, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un botón normal, el checkbox lo que yo les acabo de decir, como una lista de cotejo. ¿Ok? El combo box, una lista de opciones en cascada. J list. El U menu, la barra de navegación prácticamente en la parte de arriba, si lo quieren ver así. Bueno, no una barra de navegación, una barra de menú, sí, porque una barra de navegación es diferente. El radio bottom, el J slider, lo que les había dicho. Ok, el J spinner, nos sirve para cambiar fechas o números. El J text field, simplemente para meter un dato. Y el J password field, que nos sirve para que cuando nosotros escribamos, pues se oculten los caracteres. Ok, para eso básicamente nos sirve. Nos venimos por acá. Bueno, aquí nos está hablando básicamente de versiones. Obviamente no son las mismas versiones que tenemos ahorita, por lo tanto los podemos evitar un poquito. Pero lo que no nos podemos evitar aquí, que es algo muy, muy, muy importante, es lo que la programación visual sigue una arquitectura que se llama MVC, ¿ok? O Model View Controller, o Modelo Vista Controlador.
La arquitectura MVC o la arquitectura Model View Controller es una arquitectura, vamos a ponerlo, es una forma de programar, eso sería mejor, es una forma de programar en la cual todo su código queda completamente bien ordenado y ustedes pueden darle mantenimiento de una manera muy fácil. Ahora, el modelo vista controlador no tiene ninguna diferencia, ¿vale? Ninguna diferencia en cuestiones de, ¿cómo lo puedo explicar? En cuestiones de programación. ¿A qué me refiero con esto? Realmente si ustedes agarran y prácticamente, por ejemplo, programan, por ejemplo, una aplicación para una tiendita de la esquina, lo típico, ¿sale? Ok, perfecto. Entonces programan esa aplicación. Alguien lo va a hacer en lenguaje, en programación estructurada, o en este caso en programación simplemente como vaya saliendo, lo podemos decir así. Y otra persona más lo va a hacer en programación MVC o con arquitectura MVC, sería la palabra correcta, ¿vale? Entonces, uno lo hace con arquitectura MVC y otro lo va a hacer con arquitectura, como lo habíamos dicho, con arquitectura básica, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, el que lo va a hacer con arquitectura MVC se va a tardar mucho, pero mucho más que el que lo va a hacer con programación estructurada. Pero, ¿qué va a pasar? En dado caso de que se presente un problema por cualquier cosa en un futuro, ¿ok? El que tiene la programación estructurada puede llegar a tardarse hasta 4 o 5 veces más que el que lo hizo con programación MVC. ¿Por qué? Porque la programación MVC va a tener la capacidad de que ustedes lo programaron por módulos. Van a tener el módulo de toda la interfaz gráfica, van a tener el módulo de toda la funcionalidad y van a tener el módulo de toda la presentación. Y en su momento veremos cómo funciona MVC. ¿Ok? Entonces, como ustedes todo lo van a tener segmentado, el mantenimiento es mucho más fácil, ¿ok? MVC totalmente es una, vamos a ponerlo así, es una inversión a largo plazo, ¿ok? En su código. A corto plazo nunca lo van a ver y hasta lo van a odiar por la manera en la cual tenemos que acomodar las cosas. Porque, por ejemplo, si una aplicación con programación estructurada nos sale en media hora, con programación MVC a lo mejor nos va a salir en hora y media o en 2 horas, ¿ok? Se puede dar el caso. De hecho, para cuando veamos el proyecto de modelo MVC, yo con ustedes haciéndolo me llevo a tardar 3 horas o a veces las 5 horas completas de clase. Entonces, pues ya no les queda ganas de volver a hacer otro MVC, ¿ok? Y vuelvo a repetir, no porque sea complejo, sino porque hay que ir acomodando las cosas pasito a pasito y suele ser un poquito tedioso, ¿ok? Ahorita en la programación gráfica, chicos, es la palabra que más voy a usar. Es muy tediosa la programación gráfica, pero no porque sea difícil, sino porque es tardada, ¿ok? Pero bueno, recuerden esa, la arquitectura MVC, en algún momento la vamos a regresar a ver. Ahora, aquí tenemos la jerarquía de clases para las interfaces gráficas. Ustedes ya saben qué es heredar, ¿ok? Ya saben qué es herencia. Y pues prácticamente aquí jugamos un poquito con todo esto. Para que lo vayan conociendo y pues sepan de dónde viene prácticamente todo esto, ¿no? Tenemos nuestra clase Object, que yo les había dicho que la clase Object es la clase padre de Java. Prácticamente de la clase Object, pues es de la clase que nosotros vamos a heredar la mayoría de las cosas, ¿ok? En este caso, si se dan cuenta, tenemos la clase Component. Ya hablamos en un momentito que es un componente.
¿ok? Hablábamos de un componente y de un contenedor, pero que el contenedor a su vez era un componente, también lo estuvimos platicando. En este caso tenemos, si se dan cuenta en las principales, tenemos en las principales mi clase dimension, ¿ok? Mi clase dimension, que son las principales, básicamente se va a referir al tamaño que yo tengo en mis frames, o en este caso en mis ventanas. A eso es lo que nos vamos a referir con la clase dimension. Después tenemos la clase font. Creo que en la clase font pues no hay mucho que explicar. Creo que su mismo nombre indica qué es. Prácticamente son las fuentes. Font metrics, ¿ok? Características de las fuentes. La clase color y la clase graphics las vamos a utilizar muchísimo, como en 5 semanas más o menos, que es cuando empezamos a hacer pequeñas simulaciones, ¿ok? Después tenemos la clase component, que la clase component ya es cuando ya directamente nos vamos a referir a lo que les estaba diciendo. ¿A qué es esto? Ya es cuando nos referimos a lo que es el lienzo, el panel, los atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos por ahí lo que es el Layout Manager, ¿ok? O el administrador de diseño, o el administrador de... No me acuerdo qué significaba layout. Creo que layout era plantilla o algo así. No me acuerdo honestamente qué significa layout. Igual ahorita lo googleo y se los digo. El caso es que este administrador de diseño lo que nos va a hacer es la manera en la cual nosotros vamos a poder acomodar los componentes, ¿ok? Ya vimos algunos componentes, cuáles son los más básicos, pero a eso nos va a ayudar. A nosotros poder acomodar los componentes para que sea un poquito más fácil. Ahorita vamos a aprender a hacerlos de manera manual, ¿ok? Simplemente pues para que conozcan un poquito el código, sepan cómo se administra, etcétera, etcétera. Y los voy a poner a hacer algunas interfaces manuales el día de hoy. Pero nuestro objetivo es que no vamos a utilizar la parte manual, sino que lo vamos a hacer por medio del asistente, ¿ok? Pero el día de hoy sí quiero que aprendan a hacerlo de manera manual, no para que lo hagan manual, sino para que vayan masticando el código, para que ya sepan por qué salió ese código, etcétera, etcétera, porque el asistente lo que les va a hacer al fin y al cabo es lo siguiente. El asistente lo que les va a hacer es, ok, tú me diseñaste esta ventana, ¿vale? Entonces, una vez que me diseñaste esta ventana, yo te voy a crear todo el código fuente por detrás. Así es como funciona. Entonces, si como todo ese código fuente se los va a crear automáticamente, pues hay muchos programadores que aprenden a usar el diseñador y nunca conocieron qué código fuente les creó. Puede ser algo malo porque pues si le tienen que dar mantenimiento o si tienen que agregar gran cosa y no tienen un NetBeans que los ayude. Entonces pueden haber algunas cositas por ahí. Por lo tanto, pues yo les enseño prácticamente el código a mano, pues para que sepan qué es lo que tienen que modificar en dado caso de que se les presente esa problemática, ¿vale? Ahora, la jerarquía. Component es la superclase de todas las clases de la interfaz gráfica, ¿ok? Container sirve para agrupar los componentes. G-Component es la superclase de todos los componentes Swing, ¿ok? Cuando ustedes vean una J y después un nombre en este caso, de un componente, estamos viendo que ese componente directamente pertenece a Swing, ¿ok? Que se dibujan directamente en los lienzos, en este caso le llamamos canvas. Sus subclases son los elementos básicos de la interfaz gráfica de usuario. G-Frame, ventana que no está contenida en otras ventanas. El G-Frame normalmente siempre se va a acompañar, chicos, de un G-Panel. Casi siempre un G-Frame se va a acompañar de la manita de un G-Panel. J-Dialog, los J-Dialog son en este caso pequeñas ventanitas que normalmente nos dan un anuncio nada más. Perdón, el G-Panel es un contenedor invisible que mantiene los componentes de interfaz y que se puede anidar colocándose en otros paneles. El G-Panel prácticamente es nuestra subdivisión cuando hablamos de interfaces gráficas.
¿ok? Es el encargado de que nuestra interfaz pues pueda acomodarse bien en espacios chiquitos. Y la clase graphics, que la clase graphics es lo que nos va a proveer de contextos gráficos para poder dibujar diferentes simulaciones, porque pues prácticamente la clase graphics es para simulaciones. La clase color, todo lo relacionado con los componentes gráficos en cuestiones de, pues su mismo nombre lo indica. La clase font, metrics, ya más o menos estuvimos hablando de ellas, ¿ok? Y pues en la parte de abajo está la subclasificación que ya más o menos habíamos platicado por arribita. ¿Ok? Hasta aquí, ¿ya vamos a alguna duda, chicos? Yo sé que es pesado, tanta teoría. ¿Todo bien? Al momento, ¿todo bien? ¿Ok? Ok, ok, perfecto. Dice, todo bien mientras no lleguemos al... mientras no lleguemos al código. Ok, chicos, y aquí tenemos toda la jerarquía para los G-Component. Recuerden que más que nada que se tenga que ver como jerarquía, recuerden que más que nada que se tenga que ver como jerarquía, en este caso lo tenemos que ver, por así decirlo, como tenemos que verlo como superclases que heredan a las chiquitas, como por ejemplo, aquí nos está diciendo que tenemos una clase que se llama GComponent y que esta GComponent hereda a Abstract Button y a Text Component. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que todos los métodos que tiene GComponent pues los hereda Abstract Button y Text Component, ¿ok? Después aquí estamos diciendo que Abstract Button tiene el JMenuItem, el JBottom y el JToggleBottom, ¿ok? El JMenuItem hereda al JCheckbox menu item, al JMenu y al JRadioBottom menu item, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de hereda o de herencia, estamos hablando que el JMenu tiene todos los métodos y atributos de JMenuItem, tiene todos los métodos y atributos de AbstractBottom y tiene todos los métodos y atributos de un GComponent. ¿Ok? Porque recuerden en este caso que son hijos que tienen padres y que el padre le hereda prácticamente todos los atributos y todo a su hijo. Observen todo lo que está ahí, ¿vale? Véanlo y díganme si hay alguna clase que no entiendan, o sea, si algún elemento que digan no sé qué es eso. Véanlo. No es cierto porque ya te dije varias, Jonathan. Entonces no has puesto atención y varias ya las viste arriba. ¿Sí? El J, el J Slider, Miguel, era lo que te dije de una barrita con un
con una opción para hacer más grande o chiquito, es este, mira. El J slider es este, mira, este. Para hacer más grande o chiquito. Y el combo box, Pablo, es la cinta de opciones que habíamos dicho, es esta, acuérdate, mira. Que tú le das un clic y te salen las opciones. Ese es el combo box. El JRoot Panel, nada te preocupes. El JRoot Panel es prácticamente un lienzo o una pared en la cual tú tienes segmentada la información. Ok, creo que de ahí ya nadie me dijo otro, ¿verdad? No. Ok, pero pues básicamente esos son todos los que tenemos. Otro a lo mejor que no es tan conocido, el J Progress Bar, prácticamente es una barrita de avance, porque pues esas barritas de avance es algo que siempre me daba mucha risa. Las barritas de avance, chicos, no se van completando conforme va avanzando la programación, ¿saben? Simplemente es una simulación para que el usuario no se estrese. Pero pues en realidad nosotros mismos la programamos. El JPanel, acuérdate, Lucy, que era donde nosotros vamos a poner los componentes. Es una ventana en blanco, si lo quieres ver así, donde nosotros vamos a empezar a poner todos los botones, las labels, toda esa parte. El JLayer Panel es lo mismo que el JPanel, solamente que con una segmentación. O sea, dividido, si lo quieres ver así. Ok, continuamos entonces por acá. Este es lo mismo, pero para AWT. Nosotros no vamos a utilizar AWT, pero pues es exactamente lo mismo. Es muy similar, si se dan cuenta. Muy, muy similar. Porque de component sale el bottom, label, list, checkbox. Muy, muy similares. Bueno, en este caso ya no me voy a detener mucho porque pues ya más o menos les estoy diciendo. Y aquí tenemos lo que les había dicho, mira. Esta va a ser como que nuestra estructura principal de una ventana de Java. Ok, tenemos la frame que, como les dije, es mi pared básicamente. Ok, esta frame. Y a esa frame es simplemente mi estructura, pero nunca van a programar en una frame solita. Ok, simplemente es mi estructura, mi soporte, mi cimiento, si lo quieren ver así. Sobre esa frame siempre va a haber un panel, que de hecho aquí nos los está diciendo, Content Panel with Yellow Label, ¿ok? Siempre va a haber un panel, siempre, siempre, siempre. Y la menu bar ya es un poquito más, como que situacional, si ustedes lo ocupan en el programa. De hecho, yo nada más a lo mejor la voy a ver un fin de semana y de ahí no la veo, pero no porque no se ocupe, sino porque pues en nuestros programas estar diseñando una menú bar para cada programa pues va a ser tardado, ok, pero sí la vemos, ¿vale? En este caso pues esta sería la estructura idónea, vamos a decir, de una interfaz gráfica. Su frame, que vendría siendo la pared, su panel, que vendría siendo donde vamos a tener todos nuestros atributos, y nuestro menú bar, que es la barrita de la parte de arriba, ¿no? Ok, aquí es como lo estamos viendo, ¿vale? El frame como tal, nuestra menu bar, nuestro panel principal y ya de ahí todos los componentes que nosotros vayamos a poner. Ok, ahora ya vamos a empezar a programar ahora sí, ¿vale? Ya vamos a empezar a hacer nuestra primera interfaz gráfica. Se me abrió por acá un error. Ok, entonces vamos por favor todos a crear un proyecto nuevo, ¿vale? Si quieren pónganle mi primera interfaz o mi primera ventana, como ustedes gusten, ¿vale?
mi primera ventana le voy a poner en mi caso. Ok. Hagan un nuevo proyecto, por favor. Y cuando hayan creado este nuevo proyecto, aquí me ponen listo y continuamos y ya les empiezo a explicar. Les digo porque sé que muchos de ustedes pues apenas van a abrir su NetBeans y sé que tardan un poquito. Ok, los espero los demás. Ok, unas 5 líneas y con eso vamos a crear una interfaz gráfica. Por eso les digo que complicado no es. Lo primero que tenemos que hacer es prácticamente la pared. Ok, en este caso, ¿cómo vamos a hacer la pared? La vamos a hacer de esta manera. Ok, vamos a poner la palabra GFrame. Aquí lo que vamos a hacer es instanciar un objeto. Entonces ponemos GFrame, espacio, le vamos a poner un nombre a esta ventana, ¿vale? Normalmente yo siempre le pongo mi nombre, pero pues le pueden poner ventana o como ustedes quieran, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces GFrame, después yo le pongo en este caso el nombre de mi ventana, espacio es igual a new GFrame, y en este caso, entre comillas, le ponemos el nombre. En mi caso le voy a poner mi primera ventana, ¿vale? Y un punto y coma, como si estuviéramos prácticamente declarando un objeto, como ya lo sabemos hacer. Y aquí nos va a mandar un pequeño error. No es un error, simplemente como esto que está aquí es una clase que no conoce la librería de Java normalmente, o sea, si no es algo del JDK básico, nosotros lo que tenemos que hacer es importarlo. ¿Cómo lo vamos a importar? Simplemente le vamos a dar clic aquí en este foquito y le vamos a dar en add import for javax.swing.gframe. Le damos clic aquí y automáticamente se va a desaparecer nuestro error. Lo vuelvo a explicar. Pongo esa línea de código que está ahí y me va a dar un pequeño errorcito. Que vuelvo a repetir, no es un error. Simplemente como GFrame no pertenece a la gama básica de, en este caso, Java, nosotros la tenemos que importar. ¿Cómo la importamos? Le damos clic en el foquito y le damos en add import for javax.swing.gframe y ya está. O poniéndolo de aquí arriba, ¿no? Pero pues prácticamente es mucho más fácil con el foquito, ¿vale? Así es como nosotros vamos a declarar nuestra pared. Recuerda, aquí es nuestra pared, ¿vale? Ahora, una vez que nosotros tenemos creado nuestra pared, por el momento pongan atención y ya ahorita lo copian. Una vez que tenemos creada nuestra pared, nosotros le tenemos que dar lo que es el ancho y el alto de mi pared, ¿ok? En este caso lo voy a ir comentando. Esta es la creación de mi pared, si lo quiero ver así. Ahora, para esto yo voy a utilizar dos métodos, chicos. Uno que es el nombre de mi objeto, en este caso Derian.setSize, ¿ok? Que si se dan cuenta, setSize me va a pedir dos elementos. Que ¿cuál va a ser? Va a ser el ancho y va a ser el alto, ¿ok? Yo voy a poner setSize y aquí yo le voy a dar el ancho, voy a suponer un 800 y le voy a dar el alto, voy a poner un 400, ¿ok? En este caso lo voy a poner comentado. setSize me va a pedir primero el ancho y después me va a pedir el alto. ¿Cuáles son las resoluciones típicas? ¿Ok? Las resoluciones típicas son 400, 600, ¿ok? Otra resolución típica es 800, 400, ¿ok? Otra resolución típica es 400, 200. Va dependiendo prácticamente pues qué tipo de aplicación ustedes tengan. 1280, 720 y así consecutivamente, ¿ok? Repito, va a depender qué versión ustedes estén utilizando. También la pueden modificar respecto a su
a su, ¿cómo se llama? A su criterio. O sea, estas nada más son como que las predeterminadas, pero ustedes pueden manejarlas de acuerdo a su criterio. Entonces recuerden, set size me sirve para ajustar el ancho y me sirve para ajustar el alto. ¿Ok? Ahora, ya con esto, ¿cómo voy yo a ver mi ventana? Porque hay algunas características más que vamos a ver, pero ya quiero que la vean para que ahorita veamos qué vamos a seguir haciendo, ¿no? Nosotros vamos a ver la ventana con el nombre de la ventana, punto, set visible, ¿ok? Y le vamos a poner entre paréntesis true. ¿Ok? El true significa verdadero para que nosotros podamos visualizar nuestra ventana. Entonces, ya con estas tres líneas les tiene que salir algo como esto, miren. Vamos a esperar. ¿Está viendo? Espérenme. Y acá está. ¿Ok? Les tiene que salir una pequeña ventanita. ¿Ok? Me sale en la otra pantalla, pero pues ahorita ustedes que la corran les tendría que salir de manera normal. ¿Vale? Si no les sale de manera normal, ahorita ponemos otra línea de código por ahí que a lo mejor nos hace falta el set location. Ahorita se los enseño. ¿Ok? Porque a lo mejor sí la tienen, pero les salió por otra parte del programa. Ahorita la checamos. Aquí lo que nos haría falta sería el nombre .setLocation. ¿Ok? Que es este método que está aquí. El setLocation básicamente lo que va a indicar es en qué parte de la pantalla se va a desplegar. ¿Ok? Dándole una coordenada en X y dándole una coordenada en Y. ¿Ok? Chéquense por favor si con todos estos atributos ya les sale la ventana. ¿Ok? Cualquier cosa me avisan. Déjenme mientras voy parando aquí, me van diciendo que memorizar, porque es algo que vamos a estar ocupando siempre. O sea, siempre que vayamos a hacer una interfaz gráfica, este código va a ir sí o sí. Entonces, una de dos, o lo copian y lo pegan cada vez que lo van a utilizar, o se lo van aprendiendo de memoria porque siempre lo van a utilizar. ¿Ok? Ahora, nota importante, si se dieron cuenta y fueron observadores, cuando corran el programa, su ventana, aquí, runs, ok, cambió. Su ventana cuando ustedes la cierran, en realidad no se cierra, ¿ok? Sino que el programa sigue corriendo en la parte de abajo como yo les dije. ¿Por qué es esto? Porque no hemos programado la parte de arriba. O sea, está programada básicamente el tamaño y está programado en donde aparece, pero esta parte que está aquí no está programada, ¿ok? ¿Cómo vamos a programar esa parte? Lo vamos a programar con la siguiente instrucción. Ustedes aquí van a poner el nombre de su ventana, .setDefaultCloseOperation, ¿ok? Si en algún momento ustedes están escribiendo aquí .set, ¿ok? Y por alguna razón se les borra, recuerden que por ejemplo me pasa a otro lado o se me borre y ya no pueda escribir, con control espacio les vuelve a salir la ayuda, ¿ok? Y ya nada más pues dan un enter. Ahora, fíjense, setDefaultCloseOperation nos da las siguientes opciones, se las voy a enseñar por aquí. Espérenme. Ay, no deja. Entonces, vámonos a Default Close Operation. Ok, miren. Default Close Operation, leyendo aquí la documentación, nos da las siguientes opciones. Nos puede dar el atributo do nothing on close, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Pues prácticamente cuando ustedes cierran la ventana no va a hacer absolutamente nada. Nos da hide on close. Hide on close es que se oculta, pero sigue corriendo en el background, como cuando ustedes minimizan una ventana, básicamente. Dispose on close, simplemente se va a ocultar
y no van a poder escribir en ella, por así decirlo. Y el que vamos a ocupar la mayoría de las veces, exit on close, ¿ok? El exit on close lo que nos va a hacer prácticamente es cerrar nuestra ventana. Por default está hide on close, ¿vale? O sea, hace que se oculta, pero se queda en el background, por eso si se dan cuenta nunca finaliza el programa. Entonces, si yo quiero que se cierre, le voy a tener que poner entre paréntesis exit-on close, de esta manera. Aquí me va a mandar un errorcito, ¿por qué? Porque no lo conoce, entonces lo tengo que importar, ¿ok? Le voy a volver a dar clic aquí y le voy a dar en este que está aquí y se me va a poner aquí arribita y ahora me tendría que salir en verde. Ahora sí ya tengo el exit on close sin ningún error. Entonces ya cuando yo corra mi programa, que me va a salir mi ventana en mi pantalla y después yo la cierro, ahora sí mi programa se debería de poder terminar sin ningún problema. Déjenme, le doy clic en Build y les enseño. Ahora lo corremos. Ok, miren, aquí está mi ventana, la voy a cerrar y ahora sí, mi programa terminó, lo pueden ver en esta parte, porque ya me dice Build Successful, ya me terminó sin ningún problema. Si a alguien no le llega a terminar, recuerden, primero denle clic en la brochita y el martillo y después le dan en correr, ok, para que no haya ningún problema, ¿vale? Recuerden, es con Set Default Close Operation. Los espero porque ya de aquí viene otra partecita en la cual me voy a tardar un poquito explicando. ¿Todo bien? ¿Qué es punto set bounds? Ok, miren. Set bounds prácticamente nos simplifica los dos que tenemos arriba. Nos simplifica en este caso lo que es el set location. Yo el set location siempre les recomiendo que lo pongan en 100 ahorita que estamos en práctica. El set bounds nos simplifica el set location y el set size. Es una combinación de ambos. Esto quedaría así. Así. ¿Ok? Prácticamente el set bounds, lo primero que me va a pedir es la coordenada en X, después me va a pedir la coordenada en Y, después me va a pedir el ancho y después me va a pedir el alto. ¿Vale? El set bounds es una combinación del set size y del set location, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Si ponemos el set bounds, pues ya no tendríamos que poner el set size y el set location. Si ponemos el set size y el set location, pues no tendríamos que poner el set bounds. Es una alternativa, vaya, ¿ok? Yo ¿cuál yo les recomiendo que utilicen? Con el que más se sientan cómodos. Yo normalmente el que más utilizo es el set bounds, ¿ok? Es el que utilizo la mayoría de las veces. Simplemente pues por simplicidad y porque pues está un poquito más corto de atender, ¿no? Pero pues como ustedes gusten. Ahora, ya tenemos nuestra interfaz gráfica normal. Ya sabemos cómo hacerla. Ahora vamos a cómo nosotros vamos a añadir componentes. ¿Ok? A ver... Déjenme ver porque no me quiero salir de la planeación. Ok, sí era como estábamos pensando. Ok. Y ya después vamos a chillar con los administradores de disposición. Ok. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear un pequeño botón, simplemente un botón sencillo y lo vamos a agregar en este caso a mi ventana. Nota muy importante, ¿ok? Todo lo que vayamos a hacer tiene que ser antes del set visible. Si no lo ponen antes del set visible, lo que va a pasar es que su ventana no va a tener todo lo que ustedes agreguen. Entonces, antes del set visible, ¿vale? Aquí vamos a poner entonces la creación de un botón. ¿Ok? Aquí en la creación de un botón, ¿cómo vamos a crear un botón? Muy sencillo, vamos a poner el botón, ¿ok? El nombre del botón que ustedes le quieran poner es igual a botón 1, es igual a new, bottom, y le pongo el nombre del botón, le voy a poner aquí primer botón, ¿vale? Y eso es todo.
Lo mismo que va a pasar con el G-frame de la parte de arriba. Como esto no lo conoce Java, yo lo tengo que importar. ¿Ok? Y ahí está. JBottom. Maestro, ¿cómo lo voy a agregar a mi interfaz gráfica? Muy sencillo. Nosotros para agregar elementos a la interfaz gráfica, voy a ocupar el método add y el component que yo le voy a agregar. Obviamente, pues el add se tiene que usar con el nombre de la ventana. Entonces va a ser de esta manera. Vamos a poner el nombre de la ventana, punto, add, y le voy a añadir botón. Ok, y prácticamente ya queda de esta manera. Sí se puede, pero yo quiero que vayan conociendo los formularios, porque si tú me escribes JBottom y lo tienes importado, te lo va a permitir Java. Entonces, pues mejor así para que vayas aprendiendo sintaxis. Ok, pruébenlo. Les debería de salir un botón gigantesco en toda la pantalla, que abarque toda la pantalla, porque todavía no le hemos puesto administrador de diseño. Vamos a usar los administradores de disposición o los administradores de diseño. Ok, tenemos varios, pero en general tenemos tres. Ok, ¿cuáles son estos? Flow Layout, Border Layout y Grid Layout. ¿Ok? Flow Layout, ¿qué es lo que va a hacer el Flow Layout? Me va a acomodar todos los componentes de izquierda a derecha y me va a redimensionar los botones. ¿Ok? En vez de que se me vea el botón grandísimo como lo que acabamos de hacer ahorita, se me va a ver más chiquito. ¿Ok? Simplemente con el texto que yo tenga se va a ver chiquito y me lo va a redimensionar de una buena manera. Me los va a poner todos los componentes de izquierda a derecha y cuando ya no le quepan en la derecha, pues me los va a poner abajo. ¿Vale? Eso lo va a hacer él automáticamente, básicamente. ¿Vale? Después tenemos Border Layout. Border Layout me los va a agrupar en 5 regiones. Norte, sur, este, oeste y centro. Nota importante, el Border Layout siempre se utiliza como primer administrador para administrar los subpaneles, porque ahorita les voy a poner varias interfaces gráficas y les vamos a tratar de darles divisiones para que ya vayan pensando en qué utilizar y vayan, más que nada, vayan cambiando ese chip de cómo vamos a modelar de una manera correcta. Y por último, el Grid Layout. El Grid Layout básicamente es como su nombre lo indica, es una red, ¿ok? Es una separación. Básicamente ustedes dicen de qué columna y cuántas filas puede ser, en este caso, su separación, ¿vale? Como por ejemplo el caso de su teclado numérico, los que tengan teclado numérico, tiene 4 columnas y tiene 5 filas, ¿vale? Así es como se haría, que de hecho va a ser una práctica que vamos a hacer por ahí cuando vayamos a hacer una calculadora, ¿va? Pero bueno. Entonces, Flow Layout, Border Layout, Grid Layout. ¿Cómo se utilizan? Ahorita vamos a probar cada uno de estos, pero para que lo vayan viendo. ¿Cómo lo vamos a poner? Simplemente vamos a decir punto set layout, entre comillas, perdón, entre paréntesis vamos a poner el del diseño, si es border layout, si es flow layout o si es grid layout, y el layout manager elige la mejor posición y tamaño de cada componente de acuerdo al espacio disponible. O sea, si aquí no podemos poner qué tamaño querramos que sea el botón, simplemente conforme él lo vea, es como él lo va a acomodar. Aquí tenemos el ejemplo del Flow Layout. El Flow Layout, recuerden, me va a colocar los componentes de izquierda a derecha y de arriba a abajo cuando se le acabe el tamaño. Aquí lo podemos ver. El widget o el componente 1, componente 2, componente 3, se le acabó el tamaño, componente 4, componente 5. Y el Border Layout me los pone en estas 5 zonas, norte, sur, este, oeste y center. ¿Ok? Lo que habíamos dicho, para poder hacerlo un poquito más predefinido, creo que fue Jonathan el que me había dicho, usamos getSize para obtener el tamaño, en este caso, de los elementos o de la computadora, ¿vale? Por ahí vamos a ver cómo obtener varias cositas interesantes, pero por el momento sí lo dejamos.
¿ok? Ahora, el primero que vamos a utilizar es el Flow Layout, ¿vale? Entonces nos vamos a venir para acá y lo único que vamos a hacer diferente, esto que está aquí, chicos, lo voy a comentar, ¿vale? No porque no lo vayamos a utilizar, simplemente pues para que vaya llevando un orden su código, ¿va? Para que sepan que primero hicimos la creación de un botón, pues ahora vamos a hacer el Flow Layout, ¿vale? Para que vaya quedando prácticamente bien organizado toda esta parte de su código. Entonces vamos a hacer un botón. Ya esto si quieren pues agárrenlo y copienlo de acá para que no estén escribiendo mucho. Ya saben cómo hacer un botón. Lo ponemos aquí. Ok. Y aquí vamos a poner el nombre de la ventana, .setLayout, y le vamos a dar New Flow Layout. ¿Vale? En este caso lo mismo, nos va a poner que no existe, por lo tanto tenemos que importarlo. Lo importamos y con esto después tendríamos que poner el .add, añadimos el botón que nosotros acabamos de crear y básicamente pues lo único nuevo fue el set layout, chicos, y básicamente con esto ya tendríamos el Flow Layout. Lo voy a correr para que lo vean y nos quedaría algo como el siguiente. Miren, ya si se dan cuenta pues el botón, ahorita les pongo lo de abajo, el botón ya no ocupa toda la pantalla, mientras que en el otro pues el primer botón ocupaba toda mi interfaz gráfica. Ahora el Flow Layout ya lo redimensionó, ya lo único que ocupa pues es el texto como tal y lo pone en la primera posición central porque no tiene ningún otro botón. Si en este caso, que es lo siguiente que voy a hacer, yo aquí pongo otro botón, que lo vamos a poner por esta parte, ¿okay? Aquí en este caso va a ser segundo botón. Ok. Botón 2. Y yo lo que hago aquí va a ser el nombre de mi ventana, .add. Y ahora voy a añadir pues botón 2, ¿no? De esta manera. Y voy a agregar otro también. Vamos a agregar 3 botones. Para que ahorita vamos a hacer algo interesante por ahí. Vamos a poner aquí tercer botón. Ok. Se va a llamar acá botón 3. ¿Vale? Y vamos a poner aquí el .add, botón 3. Nos tiene que quedar algo como lo siguiente, ¿no? Las 3 creaciones de los botones, el set layout con flow layout y de último pues nada más agregamos botón 1, botón 2, botón 3. Ya cuando yo tenga esto le voy a dar clic en correr. Y me va a quedar algo como lo siguiente. Miren, pongan atención tantito y ahorita siguen copiando. Lo interesante de esto es que miren, como está grande, pues se me pone todos en, vamos a suponerlo todo en horizontal. Pero en dado caso de que no me hubiera, en este caso, ocupado el espacio, miren, lo voy a hacer más pequeño, vean cómo se redimensiona. ¿Ok? Ahí, si se dan cuenta, el tercer botón, como ya no cabe a la derecha, nota, tienen que soltar para que se redimensione. Como ya no cabe a la derecha, pues se me pone abajo. Porque recuerden, es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y después, si no me cupiera ningún botón, pues se me va a poner todo de arriba a abajo. ¿Ok? Automáticamente se va a redimensionar. A esto se le llama diseño responsivo. Y me imagino que ya lo han visto en páginas web. En las páginas web, cuando lo ven en el escritorio se ve de una manera, cuando lo ven en tableta se ve de otra, y cuando lo ven en celular, pues se ve de otra totalmente diferente, ¿no? En este caso, pues el administrador de diseño nos los hace automáticamente ese tipo de conversión. ¿Ok? Sin ningún problema. Entonces, pruébenlo por favor y me van diciendo si todo bien con Flow Layout. Con Grid Layout, ¿vale? Déjenme cierrar esta ventana que está aquí. Ok, vámonos ahora con Grid Layout. Con Grid Layout lo que nosotros va a pasar es que simplemente le vamos a decir cuántas columnas, perdón, cuántas filas, después cuántas columnas, ¿ok?
Y por último, ¿cuántos espaciados? Es espaciado horizontal y espaciado vertical. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas filas y cuántas columnas? ¿Ok? Es lo que vamos a tener en el grid layout. Lo vamos a poner por aquí. En el grid layout debemos identificar o debemos decir las filas y columnas que ocuparemos. En este caso es grid layout, ¿vale? Vamos a ocupar filas, columnas, espaciado horizontal y espaciado vertical, ¿ok? Así es como lo vamos a manejar. Espaciado horizontal y espaciado vertical, ¿ok? Entonces aquí abajo, recuerden, vamos a poner el nombre, punto, set layout, vamos a poner aquí new grid layout, y en esta parte le vamos a poner 3 columnas, bueno, vamos a ponerle 2 filas, ok, 4 columnas, eso quiere decir que vamos a tener 8 botones, chicos. Vamos a tener 8 botones, ok, y vamos a poner en este caso, coma, 5 de espaciado horizontal y 5 de espaciado vertical, ok, y vamos a agregar los 8 botones. En este caso, agregamos los 4 que ya tenemos acá, agregamos otros 3, ok, descomentamos, acomodamos y empezamos aquí. Botón 5, 6, 7, 8. Aquí lo único que voy a hacer es enumerarlos, ok, botón 1 y los voy a seguir enumerando así. Igual recuerden que nos está dando error ahí arriba porque no he importado grid layout, ¿eh? Ahorita lo importo. Lo importamos aquí. Ok. Y ahora pues me queda añadirlos, ¿no? De esta manera. Y seguimos con todos los demás. Esto lo podríamos hacer perfectamente en un ciclo, ¿ok? Declarando los botones sin un nombre, de manera anónima. Pero, como cuando ustedes lo van a hacer en normal, sí van a tener un nombre, pues me refiero a enseñarles el código que sí van a ver, a un código que nada más nos sirva para mera práctica, ¿no? Y entonces esto nos va a quedar algo más o menos así. Déjenme lo corro. Ok, nos queda algo más o menos así, miren. En este caso nos quedan 2 filas y nos quedan 4 columnas. Ok, si yo por ejemplo, oye, quiero 4 filas y 2 columnas, ok, pues tú tendrías que venir aquí y 4 filas y 2 columnas, siempre y cuando pues sean múltiplos de lo que tú quieres, ¿no? 4 filas y 2 columnas y pues se los va a acomodar así, miren. 4 filas y 2 columnas, ok. En este caso, supongamos, oye, quiero que sea una fila y en este caso 8, se los va a acomodar así. Espérenme, que cambió. Aquí está, miren. Una fila y 8 columnas. Aquí no se ven los números porque pues está muy chiquito esta parte, ¿no? Pero ahí está, miren. Una fila, 8 columnas. Oye, quiero, por ejemplo, 8 filas y una columna, ok. Se cambian a 8, 1. Recuerden, tienen que ser múltiplos y entonces aquí está, miren. 8 filas, una columna. Aquí está. 8 filas, una columna. ¿Ok? ¿Qué pasa si dan algo que no tiene que ver el múltiplo? Por ejemplo, 5 y 5. ¿Están de acuerdo que va a hacer falta? En este caso va a hacer falta 2 espacios. ¿Ok?
me los va a rellenar con espacios en blanco, ¿vale? Porque aquí me hace falta otra fila, pero pues prácticamente como no me alcanza, pues me los deja así, ¿vale? Sin ningún problema. Ok, en este caso nuestra primera era de 2×4, creo, ¿no? Así lo dejamos, ¿vale? De 2×4 y lo corremos. El grid, chicos, básicamente es como si estuvieran haciendo una tabla, ¿ok? Básicamente es eso, están haciendo una tabla. Porque pues aquí no hay algo como que yo les pueda decir una fórmula para hacer las interfaces gráficas, y es donde ustedes tienen que ir imaginando cómo la harían. Como por ejemplo, esta interfaz gráfica que está aquí. ¿Cómo harían esta interfaz gráfica que está aquí? ¿Ok? A lo mejor viene alguien, y fíjense que hay varias maneras, viene alguien y me dice, ok, pues agarro y aplico un flow layout y lo pongo del tamaño para que me quepa 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Va? ¿Ok? Podría ser una solución. Viene alguien más y me puede decir, no, pues yo aplico mejor un grid layout de 3 filas y 2 columnas. ¿Ok? También puede que esté bien. Border layout aquí está descartado. Descartado hasta cierto punto, porque también hay una manera de hacerlo, pero hasta cierto punto está descartado porque tiene varios elementos. ¿Ok? Pero ustedes tienen que ser capaces de ir, en este caso, identificando eso. Otro ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, esta que está aquí. ¿Ok? Obviamente, esto de number addition, pues eso poquito a poquito, ¿sale? Pero viene alguien y me dice, ok, pues yo aquí aplico un border layout, perdón, aplico un grid layout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, en ese caso de 2 columnas y 4 filas. Ajá, pero tu botón de aquí abajo, ¿qué onda? No, pues ya no puedo. Ah, ok, entonces ya no puedes hacer esa interfaz gráfica con grid layout. Ok, otro ejemplo, supongamos esta interfaz gráfica que está aquí. Ok, esta interfaz gráfica que está aquí ya está un poquito más complicada. Más que nada en cómo voy a administrar yo mi diseño. Cuando son cosas así, en las cuales ya ustedes no le ven ni pies ni cabeza, lo que pueden hacer es dividir su ventana, su interfaz gráfica en interfaces gráficas chiquitas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver esta que está aquí, que esta que está aquí es muy buen ejemplo. Vámonos a Paint. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí a abrir nuevo. No me dejó. A ver, copiar imagen. A ver, ahí está. ¿Ok? Vean esta interfaz gráfica que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Esta interfaz gráfica que nosotros tenemos aquí, yo podría decir, ¿sabes qué? No me complicó la vida. Aquí tengo un panel y aquí tengo otro panel. O sea, si tengo dos mini interfaces gráficas, si lo quieren ver así, de esta manera. ¿Ok? Las subdivido. Y aquí yo les pregunto, la de abajo, ¿con cuál de los 3 administradores de diseño se podría hacer fácilmente? ¿Con Flow, con Border o con Grid? Ustedes díganme. La de abajo, ¿eh? La de los botones aceptar y cancelar. Con Flow Layout. Con Flow Layout se puede hacer muy fácilmente, porque pues nada más tengo 2 botones. ¿Ok? Y la de arriba, que yo ya tengo 4 elementos, ¿con cuál lo podría hacer? ¿Con Flow, con Grid o con o con Border? Ok, Lucy, tú dices que con Border, pero ¿cómo acomodarías lo de arriba con Border? Porque recuerda que tú tienes 5 secciones, arriba, abajo, izquierda, derecha y centro. Aquí no tienes ni arriba, ni abajo, ni izquierda, derecha, ni centro. Con Border no sería una opción.
En este caso sería con un grid layout. ¿Ok? Esto que está aquí arriba. Esto que está aquí arriba sería con un grid layout. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de los que me encuentro aquí. Tienen que ir pensando así, chicos, ¿eh? Esta que está aquí, por ejemplo. ¿Ok? Esto perfectamente, vamos a copiarla. Pego acá. En este caso, ¿cómo lo harían? Pues no creo que tenga mucha complicación. Agarro todo esto, digo que es una interfaz. ¿Y qué hago? Pues aplico un grid layout de una columna y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. ¿Ok? La imagen es una, esta etiqueta es otra, este text field es otra, esta etiqueta es otra, este text field es otra y el botón. Entonces, una columna y 6 filas. No hay mucho por donde buscarle. Vamos a buscar otra que encontremos por aquí. Por ejemplo, esta ya está un poquito más complicada. Vámonos con esta, la mejor. Ok, esta que está aquí. Vean. Por de lleno, ahorita no te preocupes por eso, Jonathan. Primero que te quede el diseño. Por de lleno, en este caso, ¿hay algún administrador de diseño que pueda aplicar de lleno en esta interfaz gráfica para que me quede así? O sea, sé que yo tome mi interfaz, que diga, ok, todo esto lo voy a aplicar a un administrador de diseño. ¿Hay alguna manera? Les pregunto a ustedes porque a lo mejor a ustedes se les ocurre. ¿Sí o no? Para atacarlo directo, ¿eh? Exacto. Para atacarlo directo yo no veo manera, pero se puede dividir, así es. Atacarlo directo yo no veo ninguna manera de la cual pueda hacerse, pero lo podemos dividir. Podríamos dividir a lo mejor esta sección que está aquí, ¿ok? Podríamos dividir después esta sección que está aquí. Después podríamos dividir esta sección que está aquí. Y por último podríamos dividir esta sección que está aquí. Lo estoy dividiendo en mini interfaces gráficas. ¿Ok? Ahora, cuando una vez que yo divido en mini interfaces gráficas, ¿cómo creen que se les llama a estos que están aquí? Con todo lo que hemos visto, ¿quién creen que sean esos? Por ahí Miguel estaba escribiendo. ¿No? Esos que están ahí son los paneles, chicos. Recuerden que yo les dije que los paneles, ¿qué eran? Los paneles eran los que nos iban a ayudar a administrar toda nuestra interfaz gráfica. Entonces, esas subdivisiones que nosotros estamos haciendo son paneles. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a hacer es crear paneles y a lo último los paneles los vamos a acomodar de manera correcta en una interfaz gráfica. De hecho, esa es una actividad que vamos a hacer regresando. Regresando no los voy a poner a diseñar. Regresando me van a agarrar interfaces gráficas que busquen de internet y me las van a subdividir. Y ya yo les voy a decir, ok, está bien, ok, está mal, subdivídela de otra manera. Porque pues hoy no los quiero cargar ya haciendo un ejercicio de esa magnitud. Otro ejemplo, supongamos el ejemplo que yo tengo a lo mejor aquí. Este ya está más complicadito. Vamos a agarrar, por ejemplo, este que está aquí. Este también está bueno. ¿Ok? Eliminamos este, ponemos este.
Ok. Aquí tenemos entonces este que está aquí, ¿va? Lo mismo. ¿Lo puedo atacar directamente? No lo puedo atacar directamente. Lo tengo que subdividir en mini paneles que yo pueda conocer. En este caso aquí yo puedo decir, ok, todo esto lo agrupo. Y voy a poner un grid de 2 columnas y a lo mejor 4 filas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. ¿Ok? Acá, todo esto lo subdivido en uno solito porque no sé cómo lo voy a agrupar. Después acá lo divido en otro panel en esta parte. Y después acá lo divido en otro panel de 2 por 1. O de 1 por 2, como lo quieran ver. Y ahí está mi interfaz gráfica. Ahorita lo que yo quiero, porque ya no nos estamos yendo mucho, pero ahorita lo que yo quiero, regresando al receso, es que ustedes busquen interfaces gráficas y me las traten de subdividir con lo que aprendimos ahorita, ¿ok? Prácticamente con Flow Layout, con Border Layout y con Grid Layout. Que ustedes sean capaces de poderme subdividir interfaces que encuentren en la web de esta manera, ¿vale? Entonces, ahorita que regresamos, de todas maneras se los vuelvo a repetir y les vuelvo a poner algún ejemplito porque pues sé que nos vamos a ir y se nos olvida por ahí. Pero sí entendemos lo que vamos a hacer regresando, que vamos a buscar una interfaz gráfica y vamos a tratar de subdividirla, ¿sí? ¿Ok? Ok, perfecto. Les vuelvo a repetir, ahorita todavía no la vamos a programar porque pues lleva su esfuerzo, pero ahorita quiero que me aprendan a subdividir. Así es, realizar paneles y subpaneles, en Paint o en PowerPoint, como ustedes quieran. Pero básicamente quiero que me aprendan a subdividir. ¿Para qué? Para que cuando entremos a la programación, pues no les cueste mucho. Este PDF, el que está aquí, todavía no te lo voy a subir por una sencilla razón, Pablo, porque todavía me faltan ver estas partecitas, y si se me adelantan, se me van a confundir. Entonces, nada más que termine esa parte, ya se lo subo, ¿va? Porque miren, lo siguiente que vamos a hacer es esto que está aquí. Y si se dan cuenta, esto que está aquí de lleno no lo puedo atacar. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 3 paneles. Vamos a hacer un panel izquierdo que va a ser el botón que está aquí. Vamos a hacer un panel derecho. Y este panel derecho se va a dividir a su vez en 2 paneles. Un panel superior y un panel inferior. Entonces ya lleva su esfuerzo de programación como les estoy diciendo. Pero, pues eso ya muy probablemente lo vamos a ver la próxima sesión. Porque normalmente esto lo veía en una sola sesión, chicos. Pero creo, y no me van a dejar mentir, que ya los cargué de mucha información hoy, como para meterle subdivisiones de paneles también, ¿no? Creo que ya vimos bastantito hoy. Entonces, ahora, por ejemplo, como estas, se dan cuenta, son interfaces gráficas un poquito complicadas, pero traten de subdividirlas en paneles, ¿ok? Para que vayan practicando. Ahora, si se encuentran interfaces gráficas sencillas como esta sí la pueden hacer, ¿ok? Maestro, ¿cómo declaro estos que están aquí, los espacios en blanco? Esos se llaman, lo pongo por aquí, JText Field. Se lo estoy poniendo en el chat. O sea, si en vez de poner JBottom, pues los van a declarar como JText Field. ¿Cómo se llaman las etiquetas? Las etiquetas son JLabel, ¿ok? JText Field prácticamente son los campos, JLabel son las etiquetas. Y si le quieren poner un nombre a la etiqueta, pues simplemente, cuando declaren la JLabel, pues entre comillas le ponen el texto. En este caso, por ejemplo, ingrese nota 1, algo así básicamente, ¿ok? La misma propiedad que en el botón. Entonces, JText Field, lo vuelvo a poner, JText Field vendría siendo el campo en blanco, si lo quieren ver así, campo en blanco, y JLabel vendrían siendo las etiquetas, ¿ok? Con esas dos, pues básicamente pueden hacer interfaces gráficas sencillas. Ya si se llegan a encontrar con estas que son los circulitos, pues usen por el momento etiquetas, ¿sale? Para que no veamos todos esos, porque ya tienen unas características un poquito mayores. Por ejemplo, si se encuentran con esto, si lo quieren intentar, pues usen etiquetas, no usen los radio bottom.
¿ok? Esta que está aquí, pues por ejemplo, podrían hacerlo de nombre, desde nombre hasta teléfono con sus text field, ¿ok? Por eso les digo, si quieren practicar, practiquen interfaces gráficas sencillas y si no, agarren interfaces como estas y sepárenlas en subsecciones y ya si quieren que yo les cheque, me mandan la captura y yo les voy checando, ¿va? Entonces, ¿quedó entendido qué tenemos que hacer, chicos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, váyanme mandando sus capturas de cómo están trabajando